De nuevo, buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Vamos a iniciar nuestra lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, por la bendición de ser llamados tus hijos. Es algo que no merecemos, pero por tu gracia, por tu misericordia, tú lo has querido así, Señor. Gracias por mostrar nuestra necesidad de ti cada día, sobre todo porque te ofendemos con nuestros pensamientos, palabras y obras, y sobre todo, Señor, porque siempre reconocemos que merecemos la muerte eterna. Pero gracias mil por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu bendita palabra que fortalece nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece. Y también queremos dar gracias por el techo, la comida y el vestido. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas nuestra lección en esta noche, que podamos seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, se acaba de conectar Sandra también. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos en esta tarde. Muy bien, entonces hoy vamos a empezar a estudiar acerca de la fe, o en el griego aparece el término pistis, que significa fe. Y nosotros necesitamos reconocer, cuando estamos hablando de la fe, pues recordar cuál es nuestro estado delante de Dios. Y eso es lo que llamamos la doctrina del Evangelio. Hoy estuve, hay una iglesia que tal vez ustedes conocen, si hay en sus países. Es una iglesia que se llama el Nazareno, y esa iglesia pues tiene un poco de corte bautista. Y hoy me invitaron para una actividad y sobre todo a hablar de evangelismo y con una encuesta y todas estas cosas. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es poder hablar de la doctrina de la ley y el evangelio, cuando estamos hablando del evangelismo. Y recordamos que la ley y el evangelio es una doctrina. No es que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y aparece la palabra ley, o leyendo la Biblia aparece la palabra evangelio, entonces ahí está explícito la ley y el evangelio. No. Recuerden que es la doctrina que muestra nuestro pecado, las consecuencias del pecado, la doctrina que muestra cuál es la voluntad de Dios, y es la ley. Condena el pecado, nos condena a todos nosotros también. La ley es condicional, el evangelio no. El evangelio nos muestra todo lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, nosotros necesitamos siempre identificar la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Por eso, cuando estamos hablando de la fe, siempre vamos a tener en cuenta lo que dice la palabra, que es por causa de Jesús. Es por él que nosotros somos declarados inocentes. ¿Quién desea leer Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24? Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Félix, buenas noches, sí, puedes leer. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, entonces este pasaje nos muestra dos cosas importantes. Lo primero que nos muestra es cómo es nuestro estado ante Dios por naturaleza, ¿cierto? Cuando hablamos de nuestro estado ante Dios por naturaleza, pues estamos hablando de nuestro pecado. Estamos hablando de cómo el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Entonces, muy importante siempre reconocer esto, que nosotros por naturaleza somos injustos. Por naturaleza
merecemos la muerte eterna. Estudiamos eso con el pecado original y sus consecuencias, y también lo estudiamos con el pecado actual. Ahora, ¿qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Aquí vemos cuál es nuestro estado ante Él por medio de quién, de Cristo. Y en esta oportunidad podemos ver que Cristo nos ha llamado a nosotros justos, pero otra vez, como dice, por su gracia. Entonces, siempre que vamos a hablar de la fe, y el término que siempre vamos a usar nosotros para poder explicar a otros, es la fe salvífica, y esa fe salvífica es la que está conectada con Jesús. Recuerden que mucha gente habla de muchos tipos de fe. Aquí vamos a hablar de algunos tipos de fe que aparecen en la Biblia y doctrinalmente las podemos sustentar. Pero la gente, si yo voy a ir para que Félix me vaya a operar, la gente me va a decir, tenga mucha fe, que Félix es muy buen médico. O sea, tenga fe en Félix y todo lo que va a pasar. La gente generalmente habla así y nosotros a veces hablamos así. ¿Cuántas veces hemos dicho, ore con mucha fe? Sin saber que esa persona tiene la fe verdadera o no la tiene. ¿Y cómo se llama esa fe verdadera? La fe salvífica. Es así como necesitamos hablar. Entonces, Romanos 3, 23 y 24 nos muestran estas dos realidades. Y es ahí donde nosotros, para poder confesar esto, necesitamos entender qué es la fe. Entonces, cuando estamos enfermos y necesitamos medicina, muchas veces vamos a necesitar que nos inyecten. Entonces, para que la medicina que hay afuera entre a nuestro cuerpo, necesitamos la jeringa. Entonces, ¿cuál es el instrumento con el cual entra la medicina a nuestro cuerpo? La jeringa. O el mismo ejemplo lo podemos usar con una cuchara. ¿Cuál es el elemento que usamos para poder llevar la comida a nuestra boca? Pues es la cuchara. Lo mismo pasa con la fe, mis hermanos. La fe es ese instrumento que Dios mismo nos ha dado, y es por medio de esta que nosotros recibimos los beneficios que hizo Jesús por todos. Y es aquí donde nosotros otra vez necesitamos enfocarnos en esa fe salvífica o fe salvadora. Vamos a checar estos tres pasajes, perdón, estos cuatro pasajes para que los podamos leer. Pues Carola ahorita levantó la mano. Si puedes buscar Marcos 16:16 para leerlo. Y Voy, los pastor, ya. demás. Y luego está Sofía con Juan 3:16. Entonces vamos a escuchar a Carola. Marcos 16:16. ¿Lo tienes, Carola? Sí, sí, ya va, pastor, qué pena. El que Dale. creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. Entonces aquí encontramos que este versículo bíblico nos cuenta una verdad y también nos cuenta un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues, ¿cómo nosotros vamos a creer? Y aquí vemos un medio de gracia como el bautismo. ¿Y cuál es la mentira que muchos usan este versículo bíblico? De que eso lo usan mucho los reformados, los evangélicos, para bautizar las personas para que tengan fe, sobre todo esos los que no creen en, en que los bebés tienen pecado, o dicen pues que usted tiene que bautizarse para poder
creer, pero se tienen que bautizar en la iglesia de ellos. Entonces ahí vemos esa mentira, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos estás explicando este pasaje? Pues si vemos el contexto, el versículo 15 es el mandato de Jesús a ir a todas las naciones. Y el versículo 16, por eso hay que leer siempre el contexto. Dice, y le dijo el versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Predicar el evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Son las buenas nuevas, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero el que creyere, ¿cierto? En este evangelio, el que creyere en este evangelio que es predicado y sea bautizado, pues será salvo. ¿Qué estamos viendo aquí? Los medios de gracia que dan la fe. ¿Cuáles son los medios de gracia que dan la fe? El evangelio, en la palabra y el bautismo. Entonces, es por medio de eso que nosotros recibimos la fe. Muy importante que expliquen bien ese versículo. Nunca vayan a explicar ese versículo no teniendo en cuenta el versículo 15, porque si no caemos en la mala interpretación de los reformados que dicen que tiene que creer y como una causa del creer, pues bautícese. No, eso no lo dice, porque ya se predicó el evangelio, versículo 15. Entonces el que cree y es bautizado va a ser salvo, mas el que no es condenado. Juan 3:16, Sofi. Así dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces, ¿cómo nos beneficiamos nosotros de que no nos perdamos y tengamos vida eterna? Pues eso lo hace la fe, ¿cierto? La fe es el que hace esto, que nosotros podamos confiar en nuestro Dios. ¿Qué nos dice Hechos 16:31, que es la historia del carcelero de Filipo? ¿Quién desea Amén, leerlo? pastor. Dale, Julio. Sí. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Y podemos ver el contexto. Pues el carcelero que escuchó toda la noche, el carcelero escuchó toda la noche los himnos, cómo los apóstoles adoraban. Estaba escuchando la palabra de Dios. Es así como obró en el carcelero. Pero luego, ¿qué vemos cuando los llevó a su casa? Escucharon la palabra de Dios y fueron bautizados todos. Entonces ahí vemos más evidencia de cómo una familia o este carcelero pues pudieron creer en Jesús. ¿Cómo recibieron la fe? Entonces recibieron la fe por medio del bautismo y especialmente el evangelio. Y Romanos 3:23 al 26, ¿qué nos dice? ¿Puedo, Bueno, hermano? Dale, Juan. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien, entonces vemos la parte final del versículo. El que justifica es de la fe de Jesús. ¿Y quién hizo eso? Sabemos que es el Padre que envió a Cristo Jesús. Por eso el versículo 25 es muy clave aquí en esta lección, en esta parte. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Ustedes siempre van a encontrar, cuando habla de la fe salvífica, es una clave por medio. Ese es el término que siempre vamos a encontrar, por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros en este momento estamos recordando y aprendiendo que la fe es ese instrumento por el cual nosotros recibimos los beneficios que hizo Jesús. Y es ahí donde
cada creyente pues recibe la propia justicia que Jesús ganó para todos. Aquí es donde ya vamos a sacar, o cuando llega la falsa doctrina, los falsos maestros que creen que la persona llega a la fe por una imposición de manos, por un milagro, por un testimonio o aún por un bautismo como ellos lo hacen, porque aún el bautismo que ellos hacen es incompleto, porque ellos malinterpretan mal Hechos capítulo 2 y dicen bautizar en el nombre de Jesús, pero no creen en el bautismo de Jesús que mandó en Mateo 28. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esos bautismos que son hechos en el nombre de Jesús no son válidos. Y esos bautismos son los que se llaman los anabaptistas, están en contra del bautismo, porque Juan el Bautista bautizaba. Y hay que tener mucho cuidado con esto. La única manera de tener fe es el evangelio en la palabra y el bautismo. ¿Y cómo es el bautismo? El agua unido a la palabra. El agua, cuando se dice, Julanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras estamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos vertiendo agua sobre la persona o el bebé. Entonces es muy importante eso, que lo tengamos en cuenta. Y nosotros, ¿a quién estamos evangelizando? ¿Con quién conversamos? Un gran porcentaje son personas que no entienden por medio de la fe, no entienden cuáles son los medios de gracia con los cuales Dios actúa, con los cuales Dios trabaja. Es ahí donde nosotros vamos a dar esa definición de la fe cuando ustedes les pregunten qué es la fe. La fe es la confianza, ¿sí? Es un término muy bonito, es la confianza en Jesús. Entonces, esa es la fe, es la confianza en Jesús como nuestro Salvador. Y es ahí donde conectamos esto con lo que estamos hablando de la fe salvífica. Es aquí donde nosotros necesitamos saber que el solo ser creyente en alguien o en algo llevará a la persona al cielo, pues el punto es no. ¿Por qué? Porque mucha gente cree en otras cosas. Ya hemos visto hasta aquí cómo la gente cree en alguien y en quién alguien cree la gente. La gente cree en María, la gente cree en San José, la gente cree en los ángeles. Eso es creer en alguien. Y eso, pues en verdad no es la fe verdadera. O la gente cree en algo. ¿Qué es el algo? Una imagen. ¿Qué es el algo? Es una cruz, es un lugar, ¿cierto? La gente cree en eso, ¿no? Eso no es la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué nos dice Juan 14:6? ¿Quién desea leerlo? Juan 14:6, ¿qué nos dice? ¿Puedo yo, Pastor, profesor? Dale, Sofi. Así dice la palabra, Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si vamos a dar una definición de la fe salvadora, ya sabemos que es la confianza en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sabemos muy bien lo que significa el camino, es la única entrada para ir al cielo, la verdad por el mensaje que Él da y la vida, porque no solamente nos dio vida espiritual, sino que también nos ha dado vida eterna. Por eso, no podemos decir que nosotros creemos en algo o en alguien para ser salvos. Creemos es en Jesús, en confiar en Él solo como nuestro Salvador. Por eso la fe salvífica es la confianza y debe haber un objeto sobre el cual descansa esa confianza. Y ese objeto, ¿quién es? Pues recuerden cuando Pedro estuvo
diciendo quién es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, y tú eres el Cristo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre esa promesa, esas palabras que, que dijo Pedro ahí, es sobre Jesús. Entonces, es muy importante que tengamos claro este concepto de la fe salvífica. Ustedes saben que cuando tengan alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano, o si en algo no he sido claro, igualmente, porque ustedes saben que a veces la boca es más rápida que el cerebro y puedo equivocarme. Lamentablemente hay quienes niegan la fe salvadora y sobre todo niegan ese concepto de que esa fe salvadora sea confianza. Muchos niegan esto. El ejemplo lo vemos con la iglesia de Roma en la época de la Reforma. Ellos que dijeron, si alguien dice que la fe que justifica no es más que confianza en la misericordia divina, que remite los pecados por causa de Jesús, o que es solo confianza la que nos justifica, sea anatema. Ellos usan esta palabra anatema, que significa maldito, y sobre todo en esa época de la Reforma lo afirmaron para referirse a los luteranos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ¿qué creen? Roma ¿qué cree? Que la fe no es solo confianza en Jesucristo, sino que también la fe incluye las obras humanas, como también el amor y la esperanza. Y ese concepto ya lo hemos hablado en otras clases. La Iglesia de Roma cree en la gracia infusa, es decir, que el Espíritu Santo da la fe a las personas para que puedan hacer obras y así ser salvos. Es lo que ellos creen. Pero también vemos el problema con la iglesia reformada o las iglesias evangélicas. Y con ellos, pues muchos de ustedes están familiarizados con el concepto que ellos tienen en cuanto a lo que es la fe de que no es la confianza. ¿Y por qué? Porque recuerden la doctrina del decisionismo, como muchos estaban diciendo que ellos pueden aceptar o recibir a Cristo. Y esto, pues ya sabemos que estas doctrinas creadas por Arminio, por eso llamamos los arminianos, o esa doctrina que tiene que ver con el libre albedrío, pues esto en verdad ha traído mucho problema. Y no solamente en sectas, sino también en iglesias que dicen ser trinitarias, como bautistas o otras congregaciones que ustedes conocen. Entonces, ¿qué dicen tanto la iglesia reformada y la iglesia o la iglesia evangélica? Pues la fe es un acto donde el pecador, por lo cual coopera con Dios en su conversión y salvación. Entonces, si nosotros analizamos bien estos dos puntos, el de la iglesia romana y el de la iglesia reformada evangélica, en cuanto a la fe, encontramos un común denominador, y ese común denominador se llama sinergismo. Y recuerden que el sinergismo es donde las dos partes hacen cada uno lo que tiene que hacer. Dios salva, pero el hombre tiene que hacer algo o tiene que dejar de hacer algo para ser salvo. Muchos salen corriendo del catolicismo romano diciendo esos curas, es que esas imágenes, es que allá esto, allá aquello, y llegan a una iglesia evangélica o reformada sencillamente porque es mejor que la católica romana, pero allá no hay curas para adorar, pero los pastores sí hay para adorar, hay pastorlatría. Allá pues no les enseñan qué obras tienen que hacer para ser salvos, pero sí qué tienen que dejar de hacer para ser salvos. En otras palabras, es la misma mentira disfrazada. Y es algo que usted y yo necesitamos siempre estar con los ojos abiertos. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Roma y la iglesia reformada y evangélica en cuanto a la fe? El problema son las obras, siempre son las obras. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos analizar. Y tal vez
Pues yo no he pasado de ser católico a reformado y evangélico y luego luterano, no. Pues yo pasé de ser católico romano a luterano y pido a Dios que pueda mantenerme en esta fe hasta que me llame a su presencia. Pero ustedes tal vez pueden recordarse de ustedes o pueden recordar a alguien que conocen que primero fue católico romano, luego reformado o evangélico y después luterano. Entonces, cuando alguien o alguno de ustedes pasó por ahí, por este triaje, por este trío de congregaciones, va a entender muy bien lo que le digo y tal vez se está riendo en este momento y rascándose su cabeza como pasó. Aquí tenemos una expresión y no quiero ofender con eso a nadie, pero es como para que podamos entender gráficamente lo que es, que pasamos de Guatemala para Guatepeor, ¿cierto? Y con eso no estamos diciendo que la iglesia luterana confesional es la única que enseña un mensaje de salvación. No, porque si decimos que fuéramos los únicos o que somos los únicos, pues seríamos una secta. Pero nosotros necesitamos tener mucho cuidado con la doctrina que estamos escuchando y la doctrina que estamos predicando. Entonces son cosas para que podamos entender y poder enseñar a otros. En ocasiones la fe salvadora se describe como un conocimiento. Vamos a ir a San Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Quién desea leerlo? Juan 17, el versículo 3. ¿Puedo, pastor? Claro que sí. Bueno, dice, la palabra del Señor dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la palabra clave, ¿cuál es? Que te conozcan, ¿cierto? Entonces, ¿cuál conocimiento está hablando aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No está hablando de un conocimiento que simplemente considera ciertos hechos históricos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Tampoco está hablando de la sola familiaridad con los hechos de la Biblia. Este conocimiento es muy importante que nosotros podamos entender, es el conocimiento del corazón, es el conocimiento cordial, como lo llama este estudio, y viene cordial de cordis, del corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? Significa creer en Él como el Dios de nuestra salvación, creer su palabra sobre las promesas de salvación que ha hecho. Y cuando nosotros estamos hablando de creer en Él como nuestro Salvador, de creer en sus promesas, es porque nosotros, y por eso estudiamos el segundo tema de que la escritura es suficiente para nosotros. Entonces, para nosotros es suficiente lo que la Biblia dice y tenemos esa confianza en lo que la Biblia dice de nuestra salvación y las promesas que Dios ha hecho. Eso es fe como conocimiento. Y no es algo que razonamos, porque si vamos a razonar, recuerden que vamos a tener problemas. ¿Problemas como cuáles? Pues Jesús sí fue concebido del Espíritu Santo. Nuestra razón no lo va a entender, antes lo va a rechazar. ¿O qué va a decir nuestra razón? Como estuvimos viendo en la antropología, los días de la creación. Dios no creó eso en días de 24 horas. Eso no es, yo no puedo creer eso es un conocimiento que no es en mi mente. En cambio, este conocimiento que es de fe, que es del corazón, nos da esa seguridad. Entonces, aquí espero que podamos tener esta diferencia. Y con esto nos da entrada, o sea, el conocimiento del corazón nos da entrada a hablar acerca del bautismo de los infantes. Y hablo del bautismo de los infantes porque los niños pueden creer. Y también sabemos que pueden creer por el oír la palabra de Dios, por oír el Evangelio. Y siempre hay un texto que usan los reformados, los evangélicos o muchos otros, donde se basan
para mostrar que los infantes no pueden creer. Vamos a leer Romanos 10:14, que nos dice. ¿Puedo yo, profesor? Dale, Sofi. Así dice la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, vemos en el primer versículo que leyó Sofía, cómo van a invocar. Y la palabra invocar es que hablar, es decir, aquel en el cual no han creído. Entonces ellos usan esos versículos para decir que un niño no puede tener fe porque no puede invocar, porque no puede. Si escucharon, no pueden decir. Y ustedes pueden escuchar muchas explicaciones. Yo una vez escuché una explicación que el cerebro del bebé no estaba todavía muy formado y por eso es que tiene todos esos problemas de que no puede hablar ni comunicarse y empiezan a aplicar un poco de ejemplos, pero en realidad este pasaje nos ayuda para creer, para tener claro de que los niños sí pueden creer. ¿Y por qué los niños pueden creer? Pues sabemos que los padres hemos llevado a nuestros hijos al bautismo y confiamos. Y eso es la fe de ese conocimiento del corazón, que es el conocimiento del corazón, que el bautismo da fe. Aunque no entendamos cómo puede ser. Muchos quieren usar este texto para desvirtuar que un niño puede creer, pero nosotros, ¿qué creemos? Que un niño sí puede invocar, que un niño sí puede escuchar, que un niño sí ha escuchado predicación de la palabra, y sí lo ha hecho. ¿Y cómo pasa eso? No lo entendemos, pero lo creemos. Y eso es una bendición. Si a ustedes les toca un funeral muy triste de un bebé de su grupo sembrador o que la mamá es una mamá creyente que escucha la palabra de Dios y murió sin ser bautizada, pues si a ustedes les toca predicar, hacer un devocional en ese funeral, asegúrese de dar la alegría a la familia de que ese bebé está en el cielo. Lo he contado muchas veces la experiencia personal con Diana Marcela. Diana Marcela murió de 18 meses. Yo tenía algo así como 6 años. Diana Marcela es mi hermana. Y mi hermana, yo la vi agonizar. Ella estaba muy enferma, la llevaron al médico, la llevaron a la casa. Yo me acuerdo que yo estaba jugando. Cuando yo vi que ella no estaba muy bien, le dije a mi mamá. Y mi mamá volvió a llevarla al médico con doña Gladys. Doña Gladys es una persona muy especial en nuestra familia y pues el médico dijo que la niña estaba muriendo y doña Gladys lo que hizo fue coger la niña, abrir una llave allá en el hospital, una llave de agua y decir, Diana Marcela, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Créanme, mis hermanos, que por muchos años yo creí que mi hermana no estaba en el cielo, que mi hermana estaba en el limbo o que mi hermana no había sido bautizada porque no la bautizó un cura o un sacerdote, sino que la bautizó doña Gladys. Y estando en este lugar donde les estoy dando la clase, escuchando una clase sobre el bautismo, yo ese día tuve muchas lágrimas en mis ojos de alegría al escuchar de que mi hermana está en el cielo porque recibió el bautismo. Y no lo hizo de una persona que era un ministro, pero lo recibió de alguien que Dios puso en su corazón bautizarla con la palabra unida al agua y mi hermana está en el cielo por esto. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener confianza en estas cosas que hemos vivido. Y yo nunca he hecho un funeral de un infante,
nunca me ha tocado. Pero si el día que nos toca y tenemos la evidencia de que sus padres escuchaban la palabra de Dios, pues tengamos esa promesa de Isaías que no vuelve la palabra de Dios vacía a Dios, y asegurémonos de animar a los padres, de animar a los que están escuchando, que ese bebé está en el cielo y está en el cielo por la fe en Cristo Jesús. Sophie. Una consulta, profesor. Los niños que son abortados o los niños que de alguna forma mueren antes de nacer, ¿ellos tienen fe? Sí, Porque no, por no, medio de los padres, bueno, entiendo hasta donde entiendo, pero entiendo que por medio de los padres pueden tener conocimiento de Dios y fe, o no, no por no fe, sino conocimiento de Dios, sí, pero esos niños, ¿dónde van? sí, esa pregunta es difícil de contestar. Pero de nuevo, si los padres son creyentes y los padres escuchan la palabra de Dios, ese bebé está escuchando la palabra de Dios. Pero también sabemos, como dice la Biblia, el bebé también puede rechazar, ¿cierto? Puede rechazar. Y son las cosas que no sabemos. Entonces, si a nosotros nos toca un funeral de esos, de un bebé que vivió el aborto, cosas así, pues ahí es donde nos toca consolar, ¿cierto? A la familia y confiar en las promesas de Dios, ¿cierto? Porque no podemos asegurar dónde está esa persona. Lo mismo pasa no solamente con el bebé, lo mismo pasa con cualquier persona que muera. Nosotros no podemos asegurar, o a no ser de que tengamos pues evidencia, como un testigo de Jehová, un mormón o de las sectas que han rechazado la gracia de Dios, y tenemos pues la certeza de eso. Pero lo más sabio que nosotros necesitamos siempre cuando muere alguien y no sabemos cuál es su fe, su identidad espiritual, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio, ¿cierto? Porque esa persona puede ser salva en el último segundo. Lo mismo pasa con otro ejemplo difícil, que es el suicidio. Pues generalmente siempre decimos pecado contra el quinto mandamiento, y el suicidio, pues todo el que se suicida va al infierno. Tenemos ejemplos bíblicos de personas que rechazaron la gracia de Dios, pero muchas veces no es así, ¿sí? Muchas veces puede pasar que una persona que es en el acto de suicidarse, esos segundos antes, puede pedir perdón y confiar en el perdón de Cristo. Y por eso hay que explicar eso. Muchas veces uno hace esos ejercicios en la congregación para saber si estamos conectados con la gracia, con la salvación por gracia. Y son temas que levantan mucho polvo cuando hablamos de eso, de que alguien que se suicida puede ser salvo, puede ser perdonado. Porque la gente siempre tiene en su mente, o a veces nuestro viejo hombre quiere estar condenando y salvando. Ah, ese se condenó, ese se salvó. No, no podemos decir eso, porque uno no sabe qué pasó en los últimos segundos de esa persona antes de morir o en el momento de estar haciendo eso, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, una persona que se suicida, un bebé que fue abortado, o una persona que no sabemos su identidad espiritual y muere, pues va a ir al cielo, al infierno, no lo sabemos, solo lo sabe Dios, pero siempre hay que confiar en el poder de la palabra de Dios. Esa persona pudo haber leído un versículo bíblico en una pared, Juan 3:16, en una pared, en un comercial, en cualquier lugar. Y recuerden que el Espíritu Santo siempre trabaja con el poder de la palabra, y solo Dios es el único justo que sabe qué hacer con cada uno. Bien, hasta ahí. Con eso no estoy diciendo que todo el mundo es salvo, ¿cierto? Con eso no estoy diciendo de que hay una cantidad de salvos y otros de condenados, sino que yo quiero que con esto podamos alcanzar a entender cómo es la gracia de Dios. Así como yo no merezco ser salvo, los otros tampoco lo merecen, pero así como somos perdonados por la gracia, pues es nuestro Dios
ha perdonado a muchos por la gracia. Bien, continuamos. Y también vamos a hablar más adelante en esta lección, ¿no? Cuando hablemos de la Santa Cena, y creo que en el bautismo también se va a hablar eso. Por ejemplo, las personas o los niños que tienen una condición física especial, como autismo o como síndrome de Down o cosas así, siempre hay esa cosa. Ellos pueden creer o no, y siempre la respuesta es sí, sí pueden creer, ¿cierto? Sí pueden creer. Y eso es algo que nosotros siempre necesitamos entender, porque un niño de esos autista o síndrome de Down o otra condición de salud y escucha el Evangelio o es bautizado, pues igualmente Dios actúa con el mismo poder. Y es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Entonces, la fe salvadora descansa solo en Jesucristo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:11? Amén, pastor. Dale, Julio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ya podemos ver esto. Si la iglesia de Roma, por ejemplo, dice que la roca es Pedro, que fue el primer papa, entonces, ¿cuál es el fundamento? Y generalmente ellos nunca explican esos versículos, o por lo menos yo nunca he escuchado o he podido leer una explicación de parte de ellos, si ese versículo de Pablo a los Corintios. Pero nosotros tenemos esa confianza de que cuál es el objeto. Si ustedes recuerdan, ahorita estamos viendo eso. ¿Cuál es ese objeto donde descansa la fe? Es Jesucristo. Félix había levantado la mano. ¿Puedes leer, por favor, Hechos 14, 4:12, por favor? No vamos a leer Juan 14:6, que ya lo leímos, pero sí vamos a leer Hechos 4:12. Félix, por favor. Lorena. Hechos Sí, 4:12. sí, dale, Félix. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Entonces, solamente es en Jesús. Entonces, estamos hablando de la fe salvadora, o ya ustedes también pueden decir la fe salvífica. Por esto, la fe falsa es cuando decimos, yo pienso, o, o esto me parece razonable, pues eso no es la fe verdadera. Y es ahí donde nosotros siempre nos animamos a decir, la Biblia dice así. A ustedes les hacen una pregunta como las que estamos hablando, si un niño, si un autista, si un síndrome de Down, si una persona especial por ejemplo, cuando una persona ha sido creyente y lastimosamente llega el Alzheimer. Muchos dicen, ay, perdió la fe porque le llegó el Alzheimer. No, ¿dónde está pues nuestra confianza de la palabra de Dios? Entonces estaríamos hablando de una falsa fe. Por eso nunca contestemos yo pienso o me parece razonable, más bien qué es lo que creemos. También recordemos que la razón no puede servir fundamentalmente para la fe, porque la razón va a negar muchas cosas y ya hemos hablado de eso en clases pasadas, cómo los diferentes identidades espirituales usan la razón. Aún usan el modernismo, el posmodernismo para poder interpretar la Biblia. Y eso trae muchos problemas en la hermenéutica y en la fe de las personas. Igualmente las emociones. Nosotros, eh, muchos tal vez se aburrirán a veces con nuestros cultos, nuestros servicios de adoración, porque están acostumbrados a otra clase de alabanzas. Pero nosotros no es que estemos en contra de un servicio, de un culto animado, pues eso está bien,
culturalmente, si a algún grupo le gusta, sígalo haciendo. Pero el punto es que siempre no predomine la emoción, porque muchas veces las emociones se vuelve el fundamento de la fe para muchos y es cómo me siento respecto a Dios. Y tal vez usted puede preguntarle a alguien, el domingo estaba yo bromeando con Pastor Tony, yo estaba en una de las sillas de atrás, de las últimas de acá del templo, estaba conversando con una chica que hacía días no venía a la iglesia y estábamos conversando algo y llega pues Tony a preguntar, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van? Y le dije yo, no, muy mal. Entonces Tony me dice, ¿por qué? Yo le dije, no, sentí el Espíritu Santo. Pero fue como bromeando, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque muchas personas cuando van a nuestros grupos sembradores, a nuestras congregaciones, no sienten al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque están acostumbrados a ir a congregaciones o a grupos que está la batería, que ven la gente llorando, que ven la gente que se está tirando al suelo, que hay gente gritando, todas estas cosas, pero realmente eso no es la fe. Si ustedes otra vez quieren recordar y quieren tener la seguridad de que usted y yo tenemos la fe, pues la Biblia nos dice en primera de Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por la obra del Espíritu Santo. Eso es la fe. Eso es saber que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El confesar que Jesús es el Señor. El confesar que no hay otro fundamento aparte que pueda ser salvo sino Jesucristo. Eso es la obra del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, mis hermanos. No son las emociones, no es la música, no es el llorar. Que que hemos llorado con música cristiana, sí. Que hemos llorado con pasajes bíblicos, sí. Que hemos llorado con emociones en ciertas circunstancias, sí. Pero la emoción no es un fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Por esto, esto nos da entrada a hablar de la fe débil. Nunca, nunca, mis hermanos, hablen de una persona que ha dejado de congregarse o ha dejado de tener el contacto con nosotros y afirmemos de que es una oveja descarriada. O si estamos usando Mateo 18 y no hay una excomunión, mientras que estamos los pasos, que si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas, si no se arrepiente, toma 2 o 3 testigos, o dilo a la iglesia, pues nunca digamos que mientras estamos llevando la amonestación fraternal o la disciplina eclesiástica, que es un hermano descarriado. Vamos a usar mejor, su fe está débil. O sea, cuando alguien perdió el contacto con nosotros porque no sabemos qué pasó, pues su fe está débil. Por eso la fe débil es una fe, es salvadora. ¿Y por qué está este tema aquí? Dentro del luteranismo, entre los siglos XVII y XVIII, apareció un grupo y ese grupo de luteranos hablaban del pietismo. Y el pietismo viene de la palabra piedad. Entonces, ellos se cuestionaban si una persona tenía la fe verdadera cuando tenían alguna duda sobre su fe. Y el pietismo movió muchas emociones dentro del luteranismo y hay una gran división dentro del luteranismo. El pietismo hizo mucho daño dentro del luteranismo. Pero olvidamos algo. Y San Pablo nos explica que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener una fe débil. ¿Y por qué vamos a tener una fe débil? La misma Biblia nos contesta. ¿Quién quiere leer Romanos capítulo 7, versículos 14 al 21? Amén, pastor. Dale, Sandra.
Dice la palabra del Señor, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que no hago, lo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Muy bien, entonces, ¿qué contesta aquí Pablo? ¿Cuál es el problema que la fe permanezca débil? Es nuestro viejo hombre. Mientras que estamos en este mundo, vamos a batallar mucho con nuestro viejo hombre. Que en algunos se vea más que en otros, es verdad. Que en algunos podamos ver que son más débiles que otros, es verdad. Pero no nos metamos en esos caminos del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo somos propensos siempre a la tentación y también somos propensos a desviarnos. Julio. Y eso tiene que ver, pastor, con la misma escritura que señala que eso va a depender a quién alimentamos más. Si vivimos alimentando de la palabra de Dios o nos descuidamos de ella. Y eso nos va a llevar a esa fe débil. ¿Es así, pastor? Así es, la próxima lección vamos a hablar un poco más sobre eso. Y lo importante aquí es que nosotros no seamos fariseos, para ser más directos, de estar criticando la vida del uno, del otro, en cuanto a su fe. Y no nos creamos que somos mejores que otros porque estudiamos más que otros o porque hacemos otras cosas más que otros. No, pues hay una relación personal entre esa persona y Dios y nosotros simplemente cumplimos el trabajo de predicar la ley y el evangelio. Si nos toca el momento de exhortar a esa persona, pues sabemos, hay que usar la ley. Si nos toca animarla, va a ser con el evangelio. Pero no caigamos en la trampa de los fariseos, de estar siempre mirando a los hermanos, es que mi fe es más fuerte que la suya. No, no caigamos en eso. El mismo apóstol Pablo, que es un gran referente para todos nosotros, pues muestra de que tiene el viejo hombre y eso lo hace tener a veces una fe débil. Pero esa fe es salvadora, ¿cierto? Porque depende siempre de Cristo. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque siempre depende de Cristo, no depende de nosotros. Porque si dijéramos que la fe débil, pues no es salvadora, entonces la fe dependería de nosotros, de los hombres. No, la fe la ha dado Dios y claro que vamos a cuidar y alimentar esta fe. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Muy bien, vamos a terminar con oración, que ya tenemos nuestra hora de estudio. Querido Padre Celestial, gracias te damos por darnos la fe salvífica a cada uno de nosotros por igual. Gracias porque vamos a ir al mismo lugar que es el cielo. Y por eso, Señor, permite que no hayan diferencias entre nosotros, que no creamos que tenemos más fe que otros, o que somos más fuertes que otros, o que otros necesitan más de ti que nosotros. No, Señor, al contrario, estamos aquí, Señor, siempre pidiendo esa necesidad de cada uno de nosotros de alimentar y cuidar nuestra fe. Gracias por la lección en esta noche. Permite que sigamos creciendo y estar fortalecidos en este caminar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis Amén. hermanos, les quiero mucho. Dios les bendiga.
y nos escuchamos el jueves. Y nos vemos el Buenas jueves. noches, profesor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Tengan Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Bendiciones, bendiciones. 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 Bendiciones, Wilson. Me alegra verlo. Gracias.